Buenas noches, buenas noches. Es otro miércoles más, una semana más de compartir un momento con ustedes para darles buena información, para darles correctas alternativas para mejorar su salud. Y definitivamente hoy vamos a tener un live muy bonito porque nos va a acompañar una persona que la mayoría conoce. Es uno de los mejores pediatras del Perú y además uno de los más famosos, que nos va a ayudar a dar un enfoque nuevo sobre las alergias, ¿no? Un enfoque desde el punto de vista funcional que nos va a dar muchas respuestas y sobre todo alternativas de qué hacer si es que sufrimos de alguna alergia o en su defecto hay algún familiar, un hijo, un nieto o lo que sea que está pasando por esta penosa situación que disminuye la calidad de vida, ¿no? Nuestro invitado es un médico pediatra famoso también en las redes, probablemente mucho más famoso que yo, que es el doctor Roberto Somocurcio. Vamos a esperar a que ingrese. Vamos a invitarlo. Él siempre se hace de esperar un poquito porque es una... Así que vamos a esperarlo. En esta noche de frío, estamos ya en temporada donde la mayoría de personas con alergia comienza a tener más sintomatología, comienza a tener más molestias, porque obviamente hay una bajada de temperatura. La bajada de temperatura nos expone a mayores alergenos, sobre todo porque comenzamos a sacar la ropa guardada. Y en la ropa guardada se encuentra pues el polvo, ¿no? Que el polvo está compuesto por proteínas de ácaros, proteínas de hongos y proteínas de la piel humana, que son proteínas las que activan las alergias. Vamos saludando a los que van ingresando. Olivia Cusina, bienvenidos, bienvenidos Shay, bienvenida Globy Villanueva, bienvenidos a los que se van conectando poquito a poquito. Y estamos esperando a Roberto. Kidina Berral, Catherine Goy, ¿no? Lo que vamos a conversar ahora es un enfoque funcional. La diferencia entre el enfoque funcional y la medicina convencional, para ir conversando, es que la medicina convencional trata síntomas, ¿no? Es decir, si tienes alergia y la histamina es un factor importante, damos un antihistamínico. Eso reduce el síntoma, pero la causa de fondo no la corrige y probablemente tengamos periodos de mejoría y empeoramiento de esta alergia. La medicina funcional no trata enfermedades, lo que hace es encontrar la disfunción o el origen de la situación que se está expresando en el cuerpo para, de alguna manera, corregir esa raíz, ese origen, y eso va a tener un efecto en la mejoría de la alergia. Entonces ahora vamos a conversar un poquito sobre eso. Vamos a conversar algunos conceptos importantes mientras esperamos a Roberto. Y vamos a conversar de qué alternativas nuevas tenemos, no solo los medicamentos. Hola, ahí Marquina. tenemos a Roberto Somocurcio del Perú. ¿Me escuchas? Bienvenido, bienvenido. Estaba ya rajando de ti. No he conectado esta cosa, pero me escuchas bien, ¿no? Yo te escucho perfecto. Perfecto. Espero que el resto también te escuche bien, yo creo que sí. Ya, ¿No? qué bueno. Y ya estaba hablando un poquito de las alergias y esto que vamos a hablar ahora con el nuevo enfoque funcional. Así que bienvenido. Saluda a todos tus seguidores que ya se están conectando, a los míos también y a toda la gente interesada que quiere tener buena información. Así es. Buenas noches a todos. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Roberto Somocurcio, soy pediatra. Y hoy día, como ya les debe haber dicho Marco, sorry primero por la demora, pero estar a recitas aquí. Y ahora sí, ya listo para hablar sobre las alergias y nuevo enfoque que quizás es un poco más como que desempolvarse un poco y volver a retomar el enfoque que siempre le dimos haber dado a las alergias y que creo que se minimizó a alergia a un síntoma, un medicamento y vive con tu alergia toda tu vida, ¿no? Bueno, Roberto, empecemos con buena información. Perfecto. Definamos qué es una alergia, ¿no? ¿Qué te parece? Te dejo ese
Ya, ese espacio a perfecto, ti, porque al gracias. final, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es una alergia? Ujú. Para más o menos ir entendiendo de qué y hacia dónde vamos. Ok, bien, la alergia es una manifestación sistémica. ¿Qué significa sistémica? Que varios sistemas del cuerpo están involucrados y casi siempre son los mismos. Es una reacción mediada por dos tipos de patrones, ¿no? Un patrón que puede ser la inmunoglobulina E, que es esta inmunoglobulina que da el famoso shock anafiláctico, ese chico o ese adulto que come huevos, se enroncha, se intoxica, se le cierran los ojos, se le cierra el pecho, no puede respirar y solo necesita adrenalina. Esa es, digamos, que la puntita del iceberg de las alergias. Y el otro grupo de alergias son las alergias mediadas por los otros mecanismos inmunológicos, que son cientos, ¿ok? No es como antiguamente habíamos clasificado a las alergias de solamente mediadas por inmunoglobulina E y no mediadas por inmunoglobulina E. Y entendamos que la alergia es una enfermedad sistémica. Al ser sistémica, quiere decir que en una rinitis alérgica no es solamente la nariz la que está involucrada, son varios órganos. Es el aparato respiratorio, es el aparato digestivo, etc. Entonces, digamos que eso es la alergia. Ahora, yo voy a ir a hablar un poquito de la causa y ahí te cedo la palabra para que nos hables de algunas cositas que tienen que ver con la causa y que de hecho nosotros lo explicamos muy bien. A ver, cuando una persona es alérgica, lo primero que se le ocurre es, pues es genético, porque tu papá y tu mamá son alérgicos, tú tienes que ser alérgico, ¿no? Y eso es en verdad, en parte es verdad y en parte no. Antiguamente se creía que alergia, sinónimo a genética, incurable, ¿ok? Actualmente podríamos replantear ese concepto y hablar en dos rubros, en la prevención y en el manejo cuando ya se presenta. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay un gen que codifica para que yo, o varios genes que codifican para que yo tenga más susceptibilidad a ser alérgico, eso se llama atopía en algunos casos, eh, no siempre se expresa. ¿Y de qué depende de que se exprese? Depende de la epigenética y de muchos Eso. otros eventos. Les dejo la pregunta y ahí te lo dejo a ti para que tú lo expliques mejor. Eh, ¿Cuál es la razón para que un niño, o mejor dicho, cuál es la razón para que en los últimos años, en los 10 o 20 últimos años, nuestros índices de asma, de rinitis alérgica, Uf, de colitis, de dermatitis atópica se hayan disparado tanto? ¿Qué? ¿Los niños aparecieron y ahora son alérgicos? No, definitivamente algo tiene que haber cambiado desde esa época hasta ahora. ¿Y qué es lo que ha cambiado y es tangible? La cantidad de polución, o sea, el urbanismo, la alimentación y la cantidad de azúcar que comemos, ahí ¿no es cierto? Nayum lo está mencionando, ¿no? Creo que Eso, esta gente ya efectivamente. sabe todo ya. Es claro, obviamente, ¿no? Entonces, como tú me dijiste alguna vez, esa anécdota que me contaste cuando fuiste a un congreso, si no me equivoco, fue de enfermedades cardiovasculares. Cuando nosotros vamos a los congresos y nos explican, vamos a discutir si tal estatina funciona mejor para bajar el colesterol o la otra estatina. Y los autores presentan sus cuadros y te das cuenta que el 15% de los factores de riesgo tienen que ver con las estatinas, pero el 85% con los hábitos, o sea, con el urbanismo, el sedentarismo, la alimentación, etcétera. ¿Por qué tenemos que preocuparnos por tomar la pastilla si solamente son el 15% de las causas? ¿Por qué no nos preocupamos por el resto? Es verdad, es más difícil. Ok, pero esto es como de la caperucita roja, pues, ¿no? ¿Vamos por el camino rápido para que nos come el lobo o vamos por el camino más largo, ¿no es cierto? Donde vamos a ir seguros. Ahí está la decisión de cada uno y ahora sí tú cuéntanos de la epigenética y qué tiene que ver con las alergias. Sí, antes de hablar de la epigenética, quería reforzar un poquito la idea. Y la alergia es un desbalance, es un Claro, desequilibrio. No es una enfermedad, no es mala suerte, no es un estigma, no es lo que me tocó, ¿no? Lo que mencionabas tú es importante, es que para tener una enfermedad tenemos que tener un factor genético. así Pero el es. factor genético es el factor de riesgo.
Ujú. ¿no? Que va a generar producto de lo que vivimos, y ahora vamos a conversar eso un poquito más, que va a activar ese factor de riesgo para que éste se manifieste y tener la enfermedad, cualquier enfermedad. Y en este caso nos toca hablar de alergias. Entonces la alergia es ese desbalance entre el prendido y el apagado del sistema inmune, ¿no? Normalmente, si yo, o sea, es normal, yo respiro un poquito de polvo, lo que tengo que hacer es para botar el polvo generar un poquito de moco y estornudar. Pero obviamente esa respuesta debe ser pequeñita y lo suficiente para que ese moco se vaya con el polvo que me ingresó a la nariz. Pero si ese switch de encendido es muy Ujú. fuerte y el switch de apagado está muy apagado, se mantiene y yo estornudo 30 Así es. veces en vez de una. Entonces eso es una super respuesta, una respuesta exagerada del cuerpo porque hay un desbalance del encendido y el apagado, ¿no? Y eso, dependiendo del órgano, como tú lo has dicho, que es sistémico, puede tener un síntoma. Y un síntoma, pues, en el picazón de los ojos, la nariz, el picazón de la garganta, los oídos, la piel, los bronquios, el asma, alergias alimentarias, etcétera, 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 ¿no? Y el factor genético está determinado por la epigenética. ¿Qué es la epigenética? Todo lo que está alrededor de ese gen que lo activa o lo desactiva. Y ahí el primer factor importante es, y ya se ha visto, antes se hablaba de la relación que existe entre el parto natural y la cesárea, ¿no? Claro, La relación que hay entre la lactancia materna y la lactancia mixta o artificial con el incremento de las alergias, por ¿no? supuesto. Y eso ya hoy por hoy sabemos en dónde radica, ¿no? En la famosa microbiota, Ujú. ¿no? Que ya tú y yo hablamos a cada rato de eso y entendemos de que esa microbiota, que es el elemento que entrena a nuestro sistema inmune para tener una buena respuesta, Eso, ¿no? eso, Esa palabra entrenar, y ahí detente, Marco, porque en verdad muy pocas personas saben de que las bacterias en nuestro intestino son las que entrenan a nuestras células del sistema inmunológico para que sean capaces de tolerar, o sea, no hacer nada, o atacar. Y eso no lo sabemos. Entonces es como que si yo voy a la escuela a estudiar sin agua, sin luz y sin maestro, ¿qué estudiantes van a salir de ahí? ¿No es cierto? Pero si voy a una escuela donde hay agua, hay luz, toda la infraestructura y tengo al mejor maestro, nuestros estudiantes van a ser muy hábiles. Entonces, ahí está el punto. Esa microbiota y tienes que digamos, cuidarla. podemos poner otro ejemplo de la escuela, si vas a una escuela donde te sobreentrenan, e incluso es una escuela agresiva y aprendes a pelear, lo que va a suceder con ese niño es que cuando alguien le diga, oye, qué feo está tu gorro, este chico va a reaccionar exageradamente y lo va a golpear, ¿no? Entonces, un Así sistema es. inmune sobreentrenado, porque hay una microbiota inflamatoria, puede expresar, dependiendo de la genética que tenga, una alergia. Literal, así es, eso es tal cual, ¿no? Y eso es súper importante saberlo. ¿Y cuál es la manera más saludable de mantener una microbiota adecuada? Bien, como bien lo ha dicho Marco, haber nacido por vía vaginal, tomar leche materna en los primeros años, y es más, yo me iría mucho más allá. La mamá tiene que haberse alimentado bien en el embarazo y tiene que haber tenido un embarazo sin estos factores disparadores de la inflamación. Y ya, y si no pasó eso, nació por cesárea, tomó fórmula porque no hubo otra opción, se acabó el problema, o sea, ya estoy frito y me voy a... no, o sea, los eventos epigenéticos son mucho más. Entonces, ¿qué tendré que cuidar? La alimentación, ¿no? El segundo Entonces, punto ahí, y ahí sí quiero que te ensanches y justo pues compartíamos un artículo hoy día sobre la alimentación complementaria, ¿no? ujú, Perdóname mi ignorancia, pero antes yo pensaba que era retrasar la exposición a probables alergenos, ¿no? Y hoy me di claro. con la sorpresa de ese artículo que me compartiste que es de alimentación complementaria y que no hay que retrasar, sino más bien que hay que hacer. Claro, normalmente hemos creído que el maní, los frutos secos, el huevo, el pescado, hay que introducirlos después del año, ¿no? Y eso, al contrario, ocasiona más alergias. De hecho, está demostrado que hay dos eventos, o sea, mejor dicho, está de recontra, archi, hiper demostrado, por eso yo le doy tanto énfasis a la alimentación complementaria, que ese gran paso que van a dar los niños en la alimentación complementaria es trascendental y los puede marcar para toda su vida.
literal para toda su vida. Entonces, la exposición que yo le doy al niño frente al alimento bueno va a ser muy buena para su salud. Pero si yo le doy una alimentación cargada en azúcar, con cereales porque me dijeron que tengo que darle un cereal batido y darle eso, que si no le pongo azúcar no lo come, que si le doy un montón de fruta y no le doy verduras. Yo, de hecho, te comento que hace unos días estaba discutiendo, obviamente académicamente, con una colega de otro país que hace alimentación complementaria sobre las frutas, ¿no? Y no está mal comer fruta, por si acaso, no quiero decir que las frutas sean tóxicas. El problema es cuando basamos nuestra alimentación en fruta y las verduras así, ¿no? Y luego nos quejamos de por qué los niños no comen verduras. Y si yo no expongo a este niño a todos los alimentos, por eso la alimentación complementaria es un entrenamiento para exponerlo, no para que coma, porque la leche materna o la fórmula en su defecto cubren el 100% de los requerimientos a los 6 meses. Y luego va bajando, 85, 75, 70, 60, 45 hasta el año. No es que abruptamente el niño a los 6 meses tiene que acabarse desayuno, almuerzo, cena, media mañana, media tarde. No, el niño tiene que exponerse. Es como que nosotros lo estuviéramos educando a él y a su sistema inmunológico a que tolere todos los alimentos. Entonces ya está demostrado que introducir alimentos antes de los 4 meses y que retrasar la alimentación complementaria de algunos alimentos después de los 8 meses aumenta el riesgo de alergias. Exacto, es como que en ese periodo de entrenamiento que es el año, ¿no? Y la alimentación complementaria, que tú eres un experto en eso, en esos 4 o 6 meses no es que hay que ya cambiar el alimento, sino completar el entrenamiento. Y el entrenamiento es decirle al niño, oye, esto es bueno para ti, no lo rechaces. Y en ese periodo el niño va a recepcionar y decir, ah, ok, esto es bueno para mí, entonces va a ser un alimento. Pero si ya te demoraste y lo presentas al año, ya no lo reconoce porque, oye, esto no me lo presentaron cuando me lo tuvieron que presentar, así que mejor de lejitos o en su defecto lo rechazo de alguna manera, y es una forma, son las alergias, ¿no? Y claro, me pareció súper interesante porque yo ahí sí, en ese artículo, claro, es lo que me cambió un poco ese tema, ¿no? Yo, claro, si me hubiesen preguntado hoy día, yo hubiese dicho, no, retrásalo lo más que pueda, y me hubiese equivocado terriblemente, ¿no? ¿Cómo va cambiando el conocimiento? Ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho porque por años la alimentación complementaria fue muy empírica. O sea, fue muy de lo que opinábamos los pediatras y decíamos por conocimiento empírico. En cambio ahora hay mucha más ciencia. Y lo curioso es que, ¿por qué ocurre alrededor de los 6 meses? ¿No? Uno diría, ¿por qué a los 6 meses? ¿Por qué no a los 4? ¿Por qué no a los 7? ¿Por qué no a los 8? ¿Por qué no a los 10? Es por la madurez del intestino. Y ahí el hito más importante del desarrollo para darnos cuenta de que el niño ya debe comer o quiere o tiene que comer es la curiosidad por la comida. O sea, uno no le da tanta importancia a la curiosidad por la comida, pero cuando un niño tiene curiosidad por la comida, quiere decir que todo su sistema digestivo ha madurado para que sus enzimas que le producen apetito, las hormonas que le producen apetito, se despierten. Antes yo le pasaba una manzana por la nariz a los 2 meses y el niño ni la olía. Pero cuando ocurre alrededor de los 6 meses, sí funciona. Y en los prematuros, que es lo que están preguntando, la edad corregida no aplica para esto. Aplica en algunos casos, pero es un tema de madurez. O sea, yo tengo que saber que el niño se sienta solo o con apoyo, que tiene curiosidad por la comida y que tiene alrededor de 6 meses. Esos son los requisitos. Si los tiene, sea prematuro, no prematuro, lo que sea, es igual. Los prematuros sí son un grupo bien importante y que se ha estudiado mucho, sobre todo en alergias, porque lamentablemente los prematuros son expuestos a nacer por cesárea, obligatoriamente muchas veces, a recibir antibióticos desde las primeras etapas de su vida porque lo tuvieron que recibir porque estuvieron pues intubados, estuvieron en la UCI, tuvieron probable sepsis y si no le daba se morían, ¿ok? Y quizás en el tiempo eso vaya a cambiar, pero bueno, eso. Y tercero, no estuvieron expuestos a leche materna rápidamente. Por eso que han demostrado los estudios. Es bien interesante esto, que si a un recién nacido intubado, prematuro, uno le mete por una sondita nasogástrica gotitas de calostro de la mamá, gotas de calostro, ese niño hace menos la complicación más terrible que puede hacer un niño intubado, que es la enterocolitis necrotizante, o sea, la destrucción de su intestino por las bacterias malas que no se desarrollaron. ¿Por qué? Porque la leche materna no es un alimento muerto, es un alimento vivo, tiene bacterias. Entonces, al tener bacterias,
están sembrando el intestino del bebé de bacterias, cosa que no tiene ninguna fórmula, ni la mejor de prematuros. Entonces, al sembrar ese intestino de bacterias, ese intestino se vuelve más tolerante, más fuerte, menos sensible. Entonces, está archidemostrado. Los prematuros, digamos que han sido nuestra fuente de información para muchas enfermedades que ahora las demostramos en los niños a término que no estuvieron intubados, que no tuvieron ningún problema. Claro, y esa maduración permite un buen entrenamiento para evitar las alergias. Ahí Fiore pregunta si estamos hablando de alergias a ácaros, y lo que le quiero decir a ella es de que estamos hablando de alergias en general. Tienen un mismo origen, ¿no? Si en el caso de tu familiar o tu hijo tu experiencia es a los ácaros, ya digamos es ya la expresión clínica superior, pero al final el origen de la alergia tiene que ver con esta desbalance de respuesta del que prende y el que apaga, que tiene un origen en lo que estamos conversando, ¿no? Un nacimiento por cesárea que instala una microbiota inflamatoria, un factor de una lactancia mixta o falta de lactancia materna, el factor de una alimentación complementaria no correcta, fallida, con estimulación de alérgenos en gran cantidad, y después el uso de antibióticos, ¿no? Que es un factor importante que ya lo mencionaban ahí, que también daña esta microbiota y va generando un problema a largo plazo, y sobre todo los niños, que son los que más expresan alergias, y sobre todo respiratorias, más que intestinales, ¿no? Entonces estamos hablando de todas las alergias, y tú que eres pediatra, rinitis, otitis, faringitis alérgica, bronquitis, asma, dermatitis, eczemas, etcétera, etcétera, que tienen que ver con este origen, y lo que vemos simplemente es el síntoma. Claro, y no solo eso, Marco. Por ejemplo, lo que pregunta Giovanna, muy interesante, Giovanna, tu pregunta, porque nos hemos ido a la punta del iceberg, y las alergias a los ácaros. A ver, si yo le hago un prick test de ácaros a muchas personas que no son alérgicas, me va a salir positivo para ácaros. Estoy completamente seguro, ¿ya? Segundo, no solo son los ácaros. O sea, ¿por qué los ácaros despiertan esa alergia en esa persona y no en los demás? ¿Cuál es la razón para que haya esa exposición exagerada del sistema inmunológico que ha generado la producción de anticuerpos contra los ácaros que viven con nosotros desde que estamos en la faz de la Tierra y éramos antes que homínidos? ¿Ok? Entonces, de eso vamos a hablar al final del live, de cómo, de las 6 R's, ¿no es cierto? De eso vamos a hablar al final, que aplican para todas las alergias. Así que estate atenta, Giovanna. No, ahorita estamos hablando de niños, porque también preguntaban, y los adultos, porque al final es de niños. Los adultos en el proceso de la vida, ¿no? Imagínate un adulto que nació de parto natural, tuvo una lactancia correcta, que tuvo una alimentación complementaria correcta, y después hasta los 4 o 5 años sus papás, que son los encargados de darle una buena alimentación, estuvieron bien. ¿Qué pasa con este adulto y la vida moderna, ¿no? Comienza a comer y a liberarse en la alimentación, y comienza a alimentarse de procesados. Al alimentarse procesados comienza a desviar su microbiota hacia una microbiota inflamatoria. En ese proceso, imagínate que baja su inmunidad por esta situación, porque la microbiota altera la inmunidad, y le da una bronquitis, y el médico le receta antibióticos, ¿no? Y ese antibiótico pues genera un cambio en la microbiota, y comenzamos a tener que esta persona, adolescente, adulta, manifiesta procesos bronquiales con antibióticos todos los años, ¿no? Y ahí de un momento a otro comienza a tener alergias, y él asume que se mudó de Lince a Miraflores, y por el cambio de lugar se notó más la alergia, ¿no? Digamos que aumentó el detonante, pero el factor que fue cocinando la alergia en esta persona adulta que no tiene las condiciones que hemos conversado fue la alimentación, y fue obviamente también el hecho de que su inmunidad de alguna manera se haya afectado, y el uso de antibióticos, teniendo también una genética que lo predispone a eso, ¿no? Entonces en adultos también funciona así, y tiene que ver con la alimentación, la exposición a antibióticos, los alimentos procesados, el bajo consumo de fibra vegetal. La fibra es el alimento más importante para una microbiota o las bacterias del intestino, para que este sistema se mantenga estable. Claro. Si esto se desestabiliza, se enciende la inflamación y no se apaga. Respuesta: alergia. ¿Dónde? Ya así eso es. Depende de cada uno, ¿no? Así es. Y la palabra alergia es tan amplia que puede manifestarse
como una enfermedad inflamatoria intestinal, una intolerancia al gluten, etcétera. Y eso es más o menos el enfoque funcional que uno le da cuando aborda al paciente que viene por alergias. O sea, no es simplemente, ¿y usted qué tiene? ¿Qué síntomas tiene? Tos y mocos. Ok. Algo para tos, algo para los mocos y ya está. No, hay que indagar desde cuando vino al mundo, desde cuando su mamá comía. ¿Por qué? No porque voy a corregir lo que la mamá comía, porque obviamente ya no tendría ningún sentido, sino porque uno encuentra puntos que están gatillando esta presentación o esta alteración de la epigenética para que estos genes que este niño o adulto tenía se expresen. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para en el tratamiento dar un tratamiento integral y no simplemente tome un antihistamínico, use un inhalador y use un corticoide, ¿no? Que al final probablemente le vaya a solucionar o controlar la alergia, pero es mejor ir a la raíz. No, controla y temporalmente, ¿no? Así es. Y con todos los efectos adversos que puede tener. Exacto. Entonces, el síntoma que hemos dicho que es la puntita del iceberg se manifiesta en diferentes partes, ¿no? Entonces ahí ya tenemos nombres de rinitis, conjuntivitis alérgica, asma, dermatitis, asma, bronquitis asmatiforme, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces al final todas, con diferentes nombres, tienen un mismo origen. Y el detonante es el que varía también, ¿no? Soy alérgico a los ácaros, ¿no? El detonante es el que varía. La culpa no lo tiene el ácaro. Así es. ¿No? No le echemos la culpa a los ácaros, sino que querramos exterminarlos del planeta porque ellos no tienen la culpa no es de nadie, ¿no? Sino que hay una disfunción escondida que reacciona en este caso al ácaro, puede ser al huevo, puede ser al desinfectante específico. Por ejemplo, yo tenía una época de muy alérgico y me ponía un perfume y no paraba de estornudar hasta que llegaba la fiesta. A los olores, ¿no? Al cigarro, yo olía cigarro y era para mí terrible, me mandaban a comprarme un corticoide y un antihistamínico a la farmacia y los detonantes son diferentes, ¿no? Y a veces es más, a veces es menos. Entonces el problema no es lo que está afuera, es algo que está funcionando dentro y eso es lo que tenemos que corregir, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay, y eso lo vamos a conversar en la CR, es eliminar la gran concentración de ácaros, pero ellos no son los culpables, ¿no? Y existen tantas alergias como pacientes hay, porque la individualidad hace que uno reaccione diferente a cada cosa y está detonado por este complejo, esta compleja disfunción que tiene un origen mixto, ¿no? En lo que hemos conversado. Así es, y ahí ya viene ya la parte en la que ya uno encuentra al paciente que es alérgico, entonces, ¿cómo desde el punto de vista funcional uno puede explorar más allá? Y ahí hay una pregunta que nos están haciendo que es interesante y que nos invita a hablar de esa parte, ¿no? Del diagnóstico. Cuando hay presencia de cándida en los análisis de inmunoglobulina G, la inmunoglobulina G es un examen que se puso muy de moda justamente cuando uno encontraba pacientes alérgicos y le salía toda la inmunoglobulina E negativa. Entonces decía, pero si es tan alérgico, ¿por qué la inmunoglobulina E no sale elevada, no? Entonces se empezó a buscar inmunoglobulina G. En algunos estudios se demostró que sí, otros que no. Acá hay que independizar al paciente, lamentablemente, siendo la alergia una enfermedad o una condición tan amplia, lamentablemente los estudios no pueden agarrar los más amplios. No van a ser exactos, ¿ok? Entonces, le dice, ¿qué recomiendan para alimentación? ¿Eliminarían la fruta en un niño de 2 años? Marco, ¿qué otras herramientas, me gustaría que tú lo expliques, tenemos para investigar todos estos detonantes epigenéticos de las alergias? Bueno, definitivamente, si queremos ir en orden, existen pruebas genéticas como para evaluar si tenemos el factor genético. Y vamos a tener dos posibilidades, gente que tiene el factor genético y gente que no la tiene. No la tiene. Es importante, entonces tampoco es un determinante. Segundo, hacer una evaluación clínica donde veamos estos puntos que nos condicionen, ¿no? O sea, un examen no está por encima nunca de la conversación que tú puedes tener con el paciente. Cómo nació, si recibió lactancia, cómo le cayó la leche, cómo era de niño, estreñido, tenía mucha diarrea, tuvo alguna infección seria, ¿no? El otro día hablaba con una persona
alérgica, muy alérgica y con otros problemas de salud, donde nació por parto natural, su mamá no tiene ningún problema, le dieron lactancia, aparentemente come bastante bien, y yo le decía, no, algo tiene que haber, llama a tu mamá en este momento y pregúntale, ¿no? Bueno, hijo, tú a los 7 meses tuviste una infección muy fuerte, nosotros tuvimos que darte antibiótico, que estuviste hospitalizado por 11 días, y entonces ahí ese detonante ya prendió la alarma, ¿no? Entonces, definitivamente, el estudio y la conversación para encontrar en esta línea del tiempo cuál fue el punto cardinal que generó este desbalance de inmunidad que tiene que ver con lo que estamos conversando es muy importante. Si queremos confirmarlo, porque los buenos médicos tienen una hipótesis y esa hipótesis es confirmada a través de exámenes de laboratorio, hoy por hoy tenemos una herramienta muy especial que es la microbiota, ¿no? Y es un examen que mide y este desbalance de bacterias para saber qué nos están faltando, porque sabemos que los lactobacillus y las bifidobacterias, que son bacterias, tienen un efecto positivo en disminuir las alergias, ¿no? Y el no tenerlas en el cuerpo tienen el efecto contrario. O sea, cuando hacemos este estudio de microbiota, lo que solemos encontrar es que le faltan lactobacillus, que le faltan bifidobacterium, que tienen más Campylobacter, que nos están hablando de este desbalance. Entonces, esa confirmación asociada al daño que vemos en el intestino, porque esa microbiota inflamatoria daña el intestino y lo daña inflamándolo, lo daña a través de un estímulo inmunitario mayor, lo daña a través de tener marcadores de algún tipo de ya alergia alimentaria, lo daña ya en la fase final con lo que llamamos el leaky gut, el intestino permeable, que es el factor más importante para ya desarrollar alergias a medicamentos, ¿no? El medicamento, los AINES, los antibióticos que ya generan alergia es porque el intestino está tan dañado que hay poritos ahí que permiten que partículas de antibiótico entren al cuerpo por donde no deben entrar. Y eso se llama cuerpo extraño y eso genera anticuerpos. Y eso va a generar una respuesta inmunitaria la próxima vez que nos expongamos al antibiótico. Entonces, evaluaciones como la microbiota y obviamente también pruebas ya en la parte de alergia midiendo IgE, midiendo IgG, midiendo el prick test o pruebas de alergia, que también son importantes, pero hay que medirlas en el contexto, porque si es un contexto de mucha inflamación, nos van a salir muchas respuestas y al final no vamos a saber qué hacer, vamos a poner en una burbuja a un niño y que coma nada. Entonces, así es, literal, es lo que yo veo a cada rato, ¿no? Exámenes de pruebas de alergia y es alérgico a la sandía, al pepino, al tomate, al poro. Y le digo, pero escúchame, ¿y eso lo come? Sí, pero no le pasa nada. ¿Pero para qué dice que es alérgico? ¿Por qué? Porque está en un estado de inflamación tan grande, tan alto, que le va a salir todo elevado, así literalmente. Así es. Entonces, todas esas pruebas nos ayudan a interpretar en un paciente, ¿no? Y esa interpretación en paciente toma tiempo, toma dedicación, toma observación y la información que nos da la mamá, ¿no? En este caso, el paciente, en mi caso de adultos, ¿no? Y en tu caso, pues, la información que te da el examen, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he tenido pacientes que le caía mal la palta, ¿no? Y yo le decía, la palta no puede ser que te caiga mal porque la palta es una grasa y las alergias están asociadas a proteínas, ¿no? Entonces hicimos un estudio y ella tenía un problema de déficit de DAO, que es la enzima de la histamina. Y obviamente la palta tiene buenas concentraciones de histamina. No es una alergia, ¿no? Es un déficit enzimático que es diferente. Entonces, esa interpretación nos permite relacionar una verdadera alergia de una reacción negativa frente a un alimento, pero por un déficit de la persona. Entonces, esas cositas y esos detalles tienen que ser interpretados con todo este contexto de evaluación clínica, conversación con el paciente, conversación y evaluación del niño, y estas pruebas que nos confirman y nos orientan a una terapia individualizada. Eso yo quiero rescatar, lo que acabas de decir. Es individualizar al paciente, ¿no? Eso es algo a lo que la medicina apuntaba ya hace muchos años y que ya se está logrando. De hecho, si uno revisa la famosa guía GINA de la asma, que es la guía que casi todos los médicos hemos leído para manejar un paciente asmático, la guía de GINA terminaba diciendo, muy pronto, decía hace 10 años, vamos a tener pruebas que nos van a permitir individualizar al paciente y saber quién va a responder a tal inhalador, quién debería responder a tal medicamento y quién debería responder a tal modificación, ¿no? Y eso es más o menos lo que trata de hacer
el enfoque integral, funcional de las alergias, ¿no? Vuelvo a repetirlo, no limitar al paciente a tener rinitis alérgica, use su spray nasal, tome su antihistamínico y cruce los dedos para que algún día lo deje de usar, ¿no? Es un tema integral y es el camino más largo. Marco, yo te quiero hacer una pregunta. Sí, ¿Cuáles son sí, las claro. alergias más raras que has visto? La alergia más rara que he visto ha sido efectivamente a la palta. Y es un chiquito, y ahí sí hay una cosita. Hay un componente de la palta que sí puede causar alergia, ¿no? Este niño, efectivamente, sí era alérgico a la palta y él no tenía ningún otro problema. Es el único caso en mi vida que he visto de alergia a la palta, ¿ya? Y alérgico, que se enronchaba todo. Y el niño, nacido por vía vaginal, tomó leche materna, nunca usó antibióticos. Efectivamente, el primer día que probó palta se enronchó. Le dije a la mamá, no puede ser, es imposible, seguramente es otra cosa. Vuelve a dar palta de acá a unos días, ¿no? Efectivamente, vuelve a comer palta y se enronchó peor. Dije, bueno, suspendida la palta, ¿no? Y hay algunas pruebas puntuales para esa proteína, que ya ni me acuerdo el nombre, porque sí tiene una proteína, que le causaba alergia. Ese ha sido el más raro de mi vida. Está bien. Una de las alergias no raras, pero que a veces se pasan desapercibidas, es el estrés, ¿no? Ah, sí. Hay personas que con estrés se enronchan, ¿no? Y se enronchan, ¿ah? Así es. Así ¿No? es, totalmente. De hecho, recordemos el concepto de la nueva fisiología, ¿no? La fisiología es la ciencia que estudia todos los eventos, valga la redundancia, fisiológicos normales que ocurren en el cuerpo. O sea, para que se produzca una reacción alérgica tiene que haber un antígeno, ese antígeno tiene que liberar anticuerpos, ese anticuerpo activar el mastocito liberar la histamina y la histamina produce la alergia. En la mayoría de alergias, no en todas, ¿ok? Entonces, eso es más o menos fisiología, pero la fisiología en el mundo moderno se llama endocrinología. Nuestro sistema nervioso y los neurotransmisores, inmuno porque es el sistema inmune y endocrinología porque las hormonas también tienen un rol importante. Y a eso yo le añadiría intestino, ¿ok? Porque el eje intestino-cerebro es súper importante. Nuestras bacterias están hablando en un lenguaje en la mañana y en un lenguaje en la noche. Y ese lenguaje, esas palabras que utilizan, son neurotransmisores que llegan al cerebro para liberar algunas hormonas y para no liberar otras y producirnos más riesgo de tener alergias, diabetes, hipertensión, etc. Eso Excelente. es psiconeuroinmunoendocrinología. Bueno, ahora antes de pasar a qué hacer, porque ya el tiempo se nos va, porque al final la gente quiere respuestas y cómo comenzar a trabajar esto, ¿no? Hay una pregunta de Gildo Reina que dice, ¿qué tan diferente es consumir alimentos alergénicos en la alimentación complementaria con exponerlo a procesados? Ya, perfecta, excelente pregunta. Primero, no existen alimentos alergénicos, ¿ok? No son los alimentos los que son alergénicos, es la persona que nace con una predisposición para ser alérgica o que tiene tal predisposición de ese momento porque su intestino está dañado, porque recibe muchos antibióticos, porque no tomó leche materna, que lo hace más predispuesto a hacer alergia a esos alimentos. Porque si fueran alimentos alergénicos, y corrijo semánticamente la palabra, todos los que comeríamos ese alimento seríamos alérgicos. Entonces, y no tiene ningún punto de comparación. O sea, si tú me dices que exponer a un niño a comer huevo durante los 6 meses es más riesgoso que exponerlo a alimentos ultraprocesados, ¿no es cierto? ¿Esa fue la pregunta? Sí, ultraprocesados. No, los alimentos ultraprocesados ni siquiera deberían aparecer en la alimentación, ni siquiera nosotros los adultos, que ya estamos expuestos harto a esos alimentos, y mucho menos en los niños, porque esos son justamente las balas que le estamos lanzando a las bacterias del intestino para que ese intestino se vuelva permeable. Y cuando ese intestino se vuelve permeable, ahí está la exposición. Y unos serán mucho más alérgicos y otros serán mucho menos alérgicos. Y unos tendrán más riesgo de hacer trastorno de la insulina y otros menos trastorno de la insulina. Yo quiero hacer una validación de eso, que un ultraprocesado no merece ser llamado alimento. Efectivamente. ¿Ya? Porque lo que menos es un alimento, es un producto industrializado que tiene muchos preservantes, que tiene muchos químicos
y tiene solo una cosita que le han sacado del alimento como para justificar su nombre, pero no debe ser merecedor de ser llamado alimento, ¿no? Es un Y acá hay producto un químico. comentario, solo que te corte, de Cristina Kirchner. Hola Cristina, qué gusto que estés conectada. Cristina es una mamá que yo conocí hace mucho tiempo, y que ella me hablaba hace casi 6 u 8 años de esto, ¿ya? Y en verdad yo la siento una visionaria, y te lo agradezco, Cristina, porque ella en el afán de solucionar los problemas de sus hijos, se metió a leer y a trabajar en esto. De hecho, tiene una empresa de alimentación. Qué pena que ya no estés en el Perú, que hace este tipo de alimentación mucho más intuitiva, consciente y saludable. Y ella nos pone un comentario bien interesante. Además, los alimentos no son los mismos que antes. Ahora sí son más alergénicos que antes, porque no son los originales. Y tiene toda la razón, y es una excelente reflexión. Los alimentos no son los mismos, tiene toda la razón. El trigo no es el mismo que el que comían tu papá, mi mamá, todos, nada. No son los mismos. De hecho, han cambiado constantemente, y ahí sí, aunque suene un poco difícil lo que voy a decir, tenemos que ser muy cuidadosos en lo que comemos, ¿no? No solamente leer, es verdad, lamentablemente a veces vamos a estar cegados porque no nos van a dar la información de dónde proviene el trigo con que hicieron la harina verde ecológica, entre comillas, pero no sabemos dónde vino el trigo y nunca lo vamos a saber, ¿no? Lamentablemente la industria en ese sentido no es tan sincera y abierta, ¿no? Pero habría que volver al inicio, ¿no? Sí, los alimentos no son lo mismo porque tienen una densidad nutricional menor y además porque ya tienen variaciones en su estructura que los hacen más resistentes, ¿no? Más resistentes a heladas, más resistentes a plagas, que ya estamos hablando de alimentos transgénicos que tienen un cambio solo en su aminoácido, pero ese pequeño cambio ya en nuestro cuerpo tiene otra conducta y es una conducta inflamatoria o alergénica, ¿no? Y ahí también caer en la humildad que los pacientes siempre están un paso delante de nosotros y siempre nos enseñan y simplemente es escucharlos y empezar a leer e interpretar desde la medicina lo que ellos ya están haciendo, ¿no? Entonces eso también para felicitarla a Cristina, ¿me dijiste? Sí, Cristina. Y a muchos más que cada día me traen alguna cosa. Oye, doctora, ¿he escuchado hablar de la ayahuasca? Ah, no, ¿qué será? Claro. Empieza a recibir. ¿He escuchado hablar de la quercetina? La quercetina, a ver, voy a investigar. De hecho, el otro día lo revisamos, ¿te acuerdas? Y yo era completamente ignorante de la quercetina, y claro, y luego encontré la relación, y la quercetina está en la cebolla, ¿ya? Para que lo sepan. De por qué las abuelitas dicen, pues, el que come más cebolla tiene menos alergias, y efectivamente la quercetina es un antialérgico, el más potente antialérgico natural, ¿no? Sí, pues sí, es gratitud hacia ellos que siempre nos traen alguna información nueva o alguna inquietud que nos despierta y cae en nuestras mentes deseosas de investigar y ahí estamos aprendiendo también junto con ustedes. Así que gracias por eso. Bueno, Roberto, ¿qué hacemos con las alergias? Ya hemos hablado su origen, ya hemos definido qué se trata, de que la alergia en la medicina convencional es un síntoma que se trata con medicamentos que bajan el síntoma pero no solucionan el problema. ¿Qué hacer? ¿Qué pruebas hacer? ¿No? Hicieron una pregunta bien interesante antes del live. ¿Quién debe tratar una alergia? ¿No? Bueno, yo les comento que cuando me preguntan, y voy al alergista, ¿ok? Sí, nuestros colegas alergistas son muy buenos en la inmunoterapia, son muy buenos en el manejo de las alergias, pero digamos que ellos mismos, hasta ellos mismos lo dicen, a mí mándame las alergias que nadie puede solucionar y que en realidad yo voy a tratar con inmunoterapia, porque esa es la punta del iceberg, el último eslabón de todos, ¿no? Probablemente la mayoría de alergias puedan manejarse desde un punto de vista más holístico, más amplio, ¿no? No tan sencillo como dar antihistamínicos, corticoides y cruce los dedos, ¿no? Y ahí, a mí sí me gustaría que tú seas el encargado de hablar de las R's para que, o vamos diciendo una por una, si quieres. Excelente. Vamos con las R's, ¿no? Uh-huh. Las 6 R's, que digamos es un acróstico que nos permite a nosotros ordenarnos mentalmente para dar un tratamiento a la alergia.
son primas de las 5 R's, que es las R's para restablecer el estado de disbiosis o la disfunción intestinal, ¿no? Entonces tienen mucho en común y son sus primas. Entonces vamos a empezar por la primera R en cuanto a las alergias, porque es importante entender que una persona que sufre alergias la sufre y tenemos que ayudar en la parte sintomática. Ahí vamos a estar muy pegaditos a lo que es la medicina convencional. Y la primera R es reducir los síntomas. Reducir, así es. ¿No? Y ahí se pueden utilizar medicamentos convencionales temporalmente hasta que solucionemos el problema de fondo, o algunas cosas adicionales que tienen que ver con alimentos como la quercetina, alimentos como el ajo, la cebolla, el quión, que tienen sustancias, polifenoles, ¿no? Que desinflaman, ¿no? La vitamina C, que todo eso buscan la desinflamación y la estabilización del mastocito. Así es. La siguiente R es retirar el alergeno. Retirar la causa probable, y a veces no lo sabemos. Entonces, ahí hay un punto en el cual podríamos utilizar algunas herramientas para poder encontrar el alergeno. En algunas veces no es tan fácil encontrarlo, pero vamos actuando de acuerdo a lo que la mayoría, como la medicina al final es probabilística, pura probabilística, se vamos retirando los alimentos que están más asociados a la alergia, ¿no? Entonces, ahí podríamos mencionar proteína de leche de la vaca, o albúmina, o simplemente la alta exposición a los ácaros, ¿no? Para reducir esos síntomas y contribuir a la reducción de esos síntomas. Sí, en esa parte de retirar o remover, es importante, y lo he revisado y lo he tratado, no necesariamente uno es alérgico. Por ejemplo, una persona que no es alérgica al gluten, ¿no? Pero tiene un intestino inflamado por producto de las condiciones que hemos manifestado, y tiene alergia, que es la expresión clínica de su disfunción, el comer gluten activa más su disfunción, porque es una proteína inflamatoria en la base de un intestino inflamado. Así es. ¿No? Entonces, hacer una dieta de eliminación, digamos, quitando los grandes inflamatorios de la alimentación, que nos permitan en ese tiempo de renovar, reparar, que es la siguiente R, ¿no? Y entonces ahí no me voy a cansar de dejar en términos generales, porque a veces es difícil retirar el gluten. La leche de vaca, ¿no? Porque la caseína de la vaca, que tiene una estructura diferente a la leche materna, a la leche de oveja, a la leche de búfala, es inflamatoria. Entonces retirar gluten, retirar lácteos, y sobre todo también las lectinas o menestras, que también pueden inflamar. No es que seas alérgico a eso, pero retirar eso te permite recuperar, ¿no? Entonces remover tóxicos ambientales, ¿no? Retirar alfombras y cosas que pues los pacientes alérgicos ya vienen escuchando, y retirar alimentos que de per se generan inflamación. Y cosas que uno reconoce, ¿no? Yo, por ejemplo, dejé de echarme perfume y sufrí menos, porque reconocía ya como alérgico que eso me caía mal. Veía un cigarro y me alejaba totalmente. Entonces, cada paciente alérgico o la mamá del alérgico va haciendo notitas para retirarlos sin necesidad de una prueba, pero hay que remover todos esos factores que pueden hacer que estemos mejorando y la exposición nos haga empeorar. Ahí funciona mucho hacer un diario. De hecho, yo les mando a mis pacientes, hagan un diario por 1 o 2 meses de todo lo que está comiendo, lo que está pasando, y anoten cuándo los síntomas empeoran. Y después de 1 a 2 meses que uno ve y se da cuenta, ok, era esto. Cada vez que viene el tío, tiene más alergia. ¿Por qué? Porque el tío es fumador. Ah, ok, listo. Entonces encontramos una causa, ¿no? Eso es importante. Luego viene la de restaurar, ¿no es cierto? Reparar y restaurar. Y restaurar. ¿No? ¿Qué es restaurar? Decir, la microbiota. Restaurar, en general, todo el daño hecho por una persona alérgica o el daño que lo va a predisponer, ¿no? Es decir, si yo sufro de mucho moco, una rinitis importante, la mucosa nasal está dañada, ¿no? Entonces las terminaciones nerviosas, la expresión de inflamación está a flor de piel, ¿no? Igual que el intestino, ¿no? Todo ese intestino dañado está a flor de piel, y cualquier estímulo puede activar mucho más la expresión de una alergia. Y tenemos que reparar esa mucosa, ¿no? Entonces ahí vienen los prebióticos y los probióticos, ¿no? Ambos de la par, ¿no? Entonces ahí es el trabajo más difícil, porque hay que suplementar, hay que trabajar en la alimentación, y a veces es más difícil que en los adultos.
porque el adulto lo comprende, lo asimila y lo hace, ¿no? El niño a veces es más difícil, ¿no? De darle de comer más verduras, pero hay que trabajarlo, ¿no? Y suplementar con probióticos. Claro, nosotros antes lo hacíamos a ciegas. Ahora lo podemos hacer un poco más dirigido. Incluso lo seguimos haciendo porque sabemos, en teoría, cuáles son los bifidobacterias, cuáles son los lactobacilos que nos protegen o cuáles son los que empeoran. Y no es simplemente dar un probiótico y decir, todos tomen este probiótico que eso nos va a curar de la alergia. No, hay que individualizar, ¿ok? Eso es el futuro de la medicina. Probablemente en un tiempo recetemos más probióticos que antibióticos. Yo creo que yo receto más probióticos y tú también que antibióticos de todas maneras. De todas maneras. Yo creo que es el presente de... Sí, así ¿no? es. Entonces, en esa R, restaurar la microbiota y generar un hábito para que esa microbiota se mantenga estable, ¿no? Si nosotros restauramos, o sea, damos un probiótico, pero seguimos comiendo mal, seguimos haciendo las cosas mal, no le damos fibra, ese probiótico va a durar un poco y la sintomatología va a volver. Así es, totalmente. Entonces, tenemos que generar un cambio de mantenimiento ahí, sobre todo en la microbiota. Te quería preguntar, yo no tengo mucha experiencia en eso, porque eso lo veo más en niños, de los lavados nasales, ¿no? Y ahí he investigado cositas que se agregan a esos lavados nasales que pueden ayudar a mejorar esta mucosa intestinal, mucosa nasal dañada, ¿no? Lavados nasales. Los lavados nasales son súper útiles. El gran problema era solamente usar a veces soluciones hipertónicas. El niño no las tolera, nadie las tolera. Una solución hipertónica es como meterte agua de mar en la nariz, ¿no? Entonces sale súper bien, ¿no? Súper limpio. Yo voy a nadar al mar y no tengo nada de alergia y soy el hombre más feliz del mundo. Me meto a una piscina y estoy toda la mañana estornudando, ¿no? Eso es así de sencillo. El lavado nasal con una solución más isotónica, o sea, más parecida a la tonicidad de nuestro cuerpo, de nuestras células, se hace con cloruro de sodio. Incluso ya vienen soluciones que vienen listas, lamentablemente no en el Perú, sino las venden en otros países, de usar estas soluciones y aplicarle además bicarbonato para hacer un buffer, o sea, tamponear la solución y hacer un lavado nasal que se puede hacer desde pequeños. Hay que tener un mínimo entrenamiento y eso no solamente restaura, sino que también barre los alergenos que están acumulados en la nariz, ¿no? Y eso permite que la microbiota de la nariz se restaure. Es tan loco que hay algún estudio que he leído por ahí que incluso la aplicación de probióticos tópicos, ya hay en dermatitis atópica, por ejemplo, estudios de aplicación de probióticos tópicos, probióticos así, casi en cremita, ¿ok? Para restaurar la microbiota de la piel. También se está pensando en la nariz, ¿no? Y probablemente en un tiempo hablemos de las vías respiratorias, así que hay mucho. Que ya venga el spray nasal con su probiótico y alguna sustancia reparadora, ¿no? O también por ahí he escuchado... De hecho, disculpa que te corte, pero por ejemplo hay alguno que usa xilitol, ¿no? Que es un azúcar que al final es antibacteriana. No hay mucho estudio al respecto, habría que investigar un poquito más, pero es solamente para soltar cosas de que ya cada vez se está investigando más de cómo lo tópico puede ir modificándose para restaurar esta microbiota nasal, ¿no? Sí, y algunas cosas que como te decía, ¿no? Yo he estado revisando del propóleo, por ejemplo, de combinaciones de este líquido y poner unas gotitas de propóleo, porque el propóleo es una sustancia antibacteriana, ¿no? Antiinflamatoria y además genera una barrera de protección, ¿no? Las abejas utilizan el propóleo y recubren a todo su panal para que no sean invadidas y no se malogren. Entonces el propóleo, no directamente, por si acaso todavía no hay estudios, son cositas que van apareciendo. Vayamos viendo con cuidado, pero están apareciendo más enfoques naturales para resolver estos procesos inflamatorios crónicos, ¿no? Para contribuir, porque tampoco quiero que se lleven el mensaje, entonces el doctor ha dicho que propóleo y tos, propóleo y se van a curar con el propóleo. No es mágico, ¿ok? Es parte de la terapéutica. Exacto. Entonces, restaurar microbiota, reemplazarla, claro. Ahí ya es la mano, digamos que lo lindo de la medicina, ¿no? El arte de prescribir. Yo siempre me acuerdo del doctor Benjamín Alalel cuando decía, lo maravilloso de la medicina es el arte de prescribir. Y prescribir, hacer una receta, para mí es un arte. O sea, yo cuando estoy haciendo una receta,
pongo todo lo que he aprendido, todo lo que se me ha ocurrido y mucho de lo que está por venir, que a veces has leído, y dices, voy a prescribir. Y ahí hay un principio, ¿no? Primum non nocere, primero no hacer daño al paciente. Entonces, bajo esos dos principios de prescribir como arte y sin hacer daño al paciente, uno trata de controlar ese sobrecrecimiento bacteriano, usando a veces herramientas clásicas como los antibióticos en bajas dosis, para poder eliminar el exceso de bacterias no tan buenas y restaurar con probióticos las bacterias buenas que necesitamos. Así es. Ahí nos pregunta FamLife, no vamos a hablar de marcas, pero los probióticos recomendados, por ejemplo, alergias, son Lactobacillus y Bifidobacterium, ¿no? Bifidobacterias. Que son y hay, las que más... respuestas diferentes a cada lactobacilo y a cada bifidobacteria. Ahí también hay que tener en cuenta eso. Eso cada día está creciendo más. Probablemente en el futuro tengamos un vademecum de probióticos y sepamos, a ver, con este tipo de paciente, con este tipo de condición, y habiendo analizado su microbiota, nos corresponde dar este tipo de familia. Y a la dosis, ¿no? Y la vía, ¿no? Vía nasal, vía oral, vía tópica, ¿no? Lo otro importante en reemplazar es los déficits vitamínicos que los niños suelen tener, que perpetúan la inflamación o disregulan esta hiperrespuesta y una bajo control, ¿no? Como la vitamina D, por ejemplo, ¿no? Exacto. Como la vitamina D, ¿no? Claro, a ver, sí, pues acá siempre uno choca con algunas recomendaciones democráticas. ¿Y por qué yo digo recomendaciones democráticas? Porque las recomendaciones de las organizaciones mundiales, de la salud, de las academias y todo lo demás son democráticas. O sea, ellos no van a recomendar lo que les funciona al 10 o 15%. Te voy a cortar un ratito para guardar esto y seguimos conversando unos minutos más, perfecto, y empezamos con la vitamina D. Hagamos una pausa. Nos reconectamos. Ya estamos retransmitiendo, vamos a esperar que la gente se vuelva a conectar para seguir hablando de este tema tan interesante. Ya está Roberto, nos enganchamos nuevamente con él. Listo, Robert. Ya estoy Estamos hablando de reemplazar las sustancias o cositas, vitaminas que están en desbalance, que podrían ayudarnos a generar este nuevo orden de bajar la respuesta inflamatoria y subir el control. Claro, y justo nos habíamos detenido en la vitamina D, y les estaba explicando un poco de las recomendaciones democráticas, ¿no? Que es un nombre que yo lo he acuñado porque, claro, la democracia no es el ideal, pero es el que mejor funciona, ¿ok? Entonces es casi para la mayoría. Entonces esa es la esencia de la democracia. Igual es la esencia de las recomendaciones democráticas que hacen las instituciones. Por ejemplo, nosotros vamos a hablar de suplementar con vitamina D, pero nada está demostrado que la suplementación, ok, pero sí hay estudios que demuestran de que la mayoría de niños alérgicos, que la mayoría de niños con infecciones respiratorias recurrentes o con algún desbalance de esas inmunodeficiencias transitorias, que no son las inmunodeficiencias severas, graves, genéticas y hasta mortales, sino las transitorias, tienen niveles bajos de vitamina D, ¿no? Y hay algo bien interesante aquí, o sea, la medicina está cambiando su objetivo, ¿no? Yo con esto de la medicina funcional he aprendido a ver desde otro punto de vista, desde otra óptica, hasta los exámenes de laboratorio que recibimos, porque muchas veces uno dice, la vitamina D está normal, ok, pero ¿qué es ese normal? ¿En base a qué se hizo lo normal? ¿No? Y ahora hay incluso valores de laboratorio funcionales, ¿no? No me dejarás mentir tú, Marco. Entonces, suplementar con vitamina D ayuda y ahí está lo bonito del arte de prescribir vitamina D, vitamina C, zinc, pero no recetar porque, toma tu suplemento vitamínico y que te dé un menjunje de la A a la Z para que te suban todas las vitaminas, sino saber otra vez individualizar al paciente, si es alérgico, si tiene un leaky gut, si él tiene déficit de un tipo de alimentos, trabajar de la mano con el nutricionista para ver qué vamos a suplementar, cómo lo vamos a suplementar, cómo es la alimentación de este niño, de este paciente adulto, y de acuerdo a eso, definir qué suplemento, ¿ok? Y ahí vienen pues los prebióticos, que son las vitaminas, los oligoelementos, ¿no? Y que a veces son tan carentes en una alimentación como la nuestra.
Sí, definitivamente la medicina está cambiando y nos faltan herramientas todavía. Ujú. Y como tú dices, ¿no? Funcionalmente, la unidad funcional del cuerpo es la célula. Si tú quieres saber cómo está funcionando el cuerpo, debes medir la célula. Es decir, el futuro es medir el nivel de vitamina D dentro de la célula, ¿no? En el primer mundo ya hay estudios de eso, ¿no? De niveles intracelulares para tener un valor específico en cada persona. Entonces, sabemos que existe una gran pandemia de déficit de vitamina D en el mundo, pero obviamente la vitamina D que tú tienes va a ser diferente a la mía. Claro. Porque tenemos alimentación diferente, porque tenemos exposición al sol diferente, porque tenemos una microbiota diferente, etcétera, etcétera. Entonces, los grandes estudios de evidencia científica, si bien es cierto, nos han aportado mucho, ¿no? Pero están enraizados en un promedio, en una estructura que nos permite tomar decisiones a grandes magnitudes. Pero ya en el aterrizar, en la individualidad, la medicina tiene que avanzar más a los exámenes que tenemos convencionalmente, ¿no? Por supuesto. Entonces, vitamina D, zinc, ¿no? La vitamina C son cosas que debemos reponer porque eso ayuda también a estabilizar al sistema inmune. Ujú. Todas las células del sistema inmune tienen receptores para vitamina D. Así es, todo. Entonces, Es la increíble. vitamina D es regulador del linfocito Así es. TH1, que es el que regula la inmunidad, y el TH2, ¿no? Si tengo más TH2, soy hiperreactivo. Así es. Entonces, doy mi vitamina D y lo voy calmando, lo voy calmando. Es como que su chocolate para que estés tranquilo, ¿no? Y voy estabilizando ese desequilibrio. Entonces, la vitamina D tiene un rol importantísimo, la vitamina A también, el zinc, ¿no? La vitamina A tiene mucho que ver también con las mucosas. Digamos, si tienes daño de mucosas o desnutrición de fierro, y le va a faltar fierro, necesita un aporte de fierro que tendríamos que evaluar en un niño con carencias, con Así es. un sistema digestivo que no absorbe bien. Y claro, y muchos otros componentes como por ejemplo ácidos grasos de cadena corta, oligonucleótidos, cosas que curiosamente... Omegas, ¿no? Los omegas, cosas que curiosamente están en la leche materna y que recientemente, te debo decir, alguien abrió los ojos y dijo, oye, ¿y esto por qué no le pusimos a las fórmulas, etcétera, ¿no? Y claro, se dieron cuenta de que se necesita, porque por algo está en la leche materna. Y son un montón de componentes, porque la leche materna tiene cerca de 5.000 componentes que ni siquiera se pueden sintetizar. Y ahí están, ¿no? Es por eso la leche humana, pues es el alimento ideal, ¿no? Ideal para los humanos y para cada humano, porque tu mamá sabe lo que necesita. Y totalmente diferente, así es. Listo, entonces, tenemos las 5 R's y el último R es el reequilibrio. El reequilibrio. Es decir, hemos estado desequilibrados, la alergia es un síntoma de ese desequilibrio y tenemos que reequilibrar. Y reequilibrar significa reequilibrar toda la vida, es decir, dormir bien, comer saludable, restablecer toda esta microbiota y generar un mantenimiento de una microbiota saludable. El deporte es una intervención importantísima en el manejo de alergias, ¿no? No está de más que mucha gente dice, ¿no? Empecé a hacer natación y se me curó el asma. Claro. Hice deporte y se me fue las alergias, etcétera, etcétera. Porque el deporte es muy importante y más claro, el deporte jugando. Activa el sistema inmunológico, eso está super demostrado, activa el sistema inmunológico, ¿no? Eso es importantísimo. Y lo otro es, en este reequilibrio, hoy día lo conversaba con una mamá de una paciente, nosotros los adultos, los niños son una cajita de Pandora y son mágicos, ¿no? El niño cuando nace es un ser completamente inocente y todo lo que dice es porque su cuerpo se lo está pidiendo o porque su cuerpo se lo está manifestando. Y nosotros los adultos somos los que le cortamos eso y le decimos, no, así no es. Pero mamá, no tengo hambre. No, tienes que comer. Pero mamá, no quiero comer esto. No. Entonces, al fin y al cabo, ese equilibrio que es bioneuroemocional, ¿ok? También tiene que ver en esta reestructuración, en este reequilibrio, y eso hay que mantenerlo. Y ahí, cuando en mi campo, que es la pediatría, si los papás no se reequilibran, el niño va a seguir con sus alergias, va a seguir con sus problemas de cólicos,
va a seguir con sus intolerancias, etcétera. Entonces ahí también hay que trabajar en este eje, en este tridente que es papá, mamá. Si no hay papá o si no hay mamá, el que le esté cuidando, el niño y su cuerpito, ¿no? Su microbiota, al fin y al cabo. Sí, y eso es interesante también porque en los casos a veces más rebeldes que la alergia no mejora, el tema es emocional, ¿no? Y la bioneuromoción, que es una corriente complementaria de la medicina funcional, donde también hay que ver el estado emocional del niño, no necesariamente el tóxico es algo que está en el polvo, en el Así alimento, es, sino en el ambiente familiar. así es. Y el niño va a reaccionar frente a ese tóxico rechazándolo a través de una alergia, a través del asma, a través de dermatitis, a través de muchas cosas. Entonces siempre es bueno evaluar la parte emocional de ese niño y como tú bien dices, ¿no? El niño es reflejo de los padres. Entonces, a un niño de 2 años o 3 años habitualmente no hace terapia emocional el niño, sino los padres. Así es, y se solucionan un montón de problemas. Uf. Y de hecho, hasta casi los 10 o 12 años, ¿ah? O sea, es bastante tiempo. Sí, hoy conversábamos y yo te decía 4 años, 6 años, pero ya ahí tenemos a nuestras amigas psicólogas que ya nos dicen, oye, es un poquito más. Ajá. Y yo dije, y bueno, yo he tenido problemas hasta más grandes todavía, hasta los 40. Lo Y importante es graves, darse y cuenta. graves, Así es. y graves, así es. Bueno, qué linda conversación, Roberto, Súper. como siempre, quedan siempre preguntas en el tintero. Yo me quedaría con el mensaje de que la alergia, como la hemos aprendido, es un síntoma y que tiene una sanación y una curación. No es fácil, pero hay que hacer un trabajo integral, ¿no? Y guiado por personas que estén dispuestas a comerse ese trabajo, porque no es fácil, Es ¿no? el Y camino más largo. creo que el compromiso del paciente, de la madre y de médicos pues como tú, como yo, creo que podemos ayudar mucho con esta intervención holística, integral, funcional, para sanar una alergia, y la alergia sí tiene solución. Por supuesto que tiene solución, por supuesto que tiene solución. Es muy importante aquí, ahora que yo estoy trabajando, participando en este programa en Canal J, mi amigo Twain, que es trabajador social, él siempre rescata una habilidad o una habilidad blanda o un valor del paciente. Y para mí el más importante es la responsabilidad. Y siempre lo mencionamos, ¿no? Si no somos responsables con nuestra salud y responsables con nuestro cuerpo, es imposible que asumamos la responsabilidad de cuidarnos y de curarnos. O sea, la responsabilidad es básica. No le demos la responsabilidad a la pastilla, no le demos la responsabilidad al medicamento o al spray nasal. Asumamos nosotros la responsabilidad como pacientes, como seres humanos, asesorados, ayudados, acompañados de los médicos para resolver el problema. Ese es el punto. Exacto, correcto. Ahí está el doctor Silva. Bueno, Un saludo, Alberto. un saludo, Alberto, gran amigo, excelente médico. Ya te voy a visitar el consultorio por lo que quedamos, ¿ah? Un abrazo. Muy bien. Gran cirujano plástico. Yes. Bueno, ¿qué más? Ahí hicieron una pregunta sobre autismo y dietas. Digamos que hay muchos temas para conversar. No se preocupen que estamos preparando un live de autismo. Sí. Que se viene caliente, picante, con intervenciones también funcionales. Sí. ¿Qué es lo que se viene? La microbiota y el autismo. Así es, la microbiota y el autismo, el enfoque que la hay que nutrición darle. y el autismo. Así es, el enfoque que hay que darle al autismo es un enfoque completamente diferente al que le hemos estado dando, ¿no? Hay muchas cosas que sí funcionan, hay muchas cosas que nos ayudan, pero hay cosas que a veces decían, no, esto no tiene evidencia, y nos volvimos pues evidenciólogos, ¿no? Ese es el problema. Entonces hay que romper algunos mitos. Muy bien. Algunos perfecto. paradigmas. Así es, algunos paradigmas, es verdad. Gracias, Marco. Gracias a todos por haber participado en este live. De hecho, vamos a seguir haciéndolo y ya estén atentos a nuestras redes porque seguramente se vienen buenas noticias. Gracias a todos, saludos, gracias por estar, por sus preguntas. A los que llegaron tarde, el live va a quedar guardado en la página del Instituto de Medicina Funcional Integral, que va a traer sorpresas, también bonitas pronto, con Roberto.
Y nada, salud para todos, ¿no? Con los 4 pilares, que es alimentación, nutrición, sueño, salud emocional y actividad física. Así es. Así que, Robert, nos veremos por las pistas montando bicicleta, corriendo, nadando, porque ya somos partícipes de esos 4 pilares en nuestro día a día. Es Y por perfecto. eso ya no tengo alergias. Está bien, me parece muy bien, excepto cuando voy a la piscina. El Bueno, cloro. ya nos Listo, vemos. un abrazo para todos. Nos estamos Adiós, buenas viendo. noches. Chao, chao.